Hola, bienvenidos a Rimi, yo soy Ro. Yo soy Carmen. Y yo soy Pablo. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre los tatuajes aquí en Japón. Así es, la relación de Japón con los tatuajes es un poco difícil. Muchas veces se tiene la suposición un poco errónea de que una persona que tiene tatuajes es yakuza, ¿no? Forma parte del yakuza. Y este no es el caso, ¿no? Los tatuajes forman parte de la historia de Japón desde hace mucho, mucho tiempo, como lo vamos a ver en un momento. Sí, digamos, hay una malinterpretación de parte de la población japonesa que piensan o tienen una idea ligada entre tatuaje y yakuza, y parte de la población internacional que piensan que todos los japoneses piensan que el tatuaje es yakuza o que tienen algo en contra del tatuaje, los japoneses, o que solamente los yakuza se tatúan en Japón. Ninguna de estas es totalmente cierta. Algo hay de cierto, obviamente. Pero entonces vamos a ver un poquito cómo fue el motivo en el que se transformó el tatuaje de ser algo más o menos cotidiano a ser totalmente un tabú histórico. Y bueno, para eso nos tenemos que remontar en la historia de Japón a la época Jomon, hacia unos 14,000 años antes de Cristo, más o menos. Y donde la gente se tatuaba, pues ya saben, por rituales para favor a los dioses, buena suerte, todo esto, ¿no? Incluso por estética habían algunas tribus que lo hacían simplemente porque se veía bien. Y no se diga, por ejemplo, todavía hubo más actual, o sea, actual me refiero hace pocos cientos de años, los grupos Ainu se tatuaban incluso la cara, ¿no? Y se han encontrado también figuras de esta época Jomon que tienen como unas bifurcaciones, ¿no? Digamos, líneas, ¿no? Sí, se entiende que son algo en la piel, ¿no? Es un dibujo. Y hacia el año 720 las personas empezaban, bueno, a hacer tatuadas, no tantos ellos mismos, a las personas que hacían crímenes así de los civiles, ¿no? Hacías un crimen, robabas o algo malo y se tatuaban la frente, ¿no? La parte de las caras, y así un lugar donde la gente podía ver y saber de que era un ladrón, ¿no? Que cometió un crimen, ¿no? Normalmente era algo más que simplemente un ladrón, o sea, eran crímenes un poquito más graves, pero sí, y eventualmente se empezó a dejar de tatuar en la frente y ya antes de la época Edo, ya hacia la época Edo y todavía un poco dentro de la época Edo, se tatuaba pero en los brazos, por ejemplo, ¿no? Pero no eran tatuajes, como dice Ro, que uno iba mostrando. Mira, o que me iba, tatuaron, sí, ¿no? no era por un gusto, no tenían un diseño bonito y todo esto, no tenían ni siquiera esos diseños elaborados que después conoceremos. Eso vino después, y de hecho vino en la época Edo, con la introducción de una novela. Así es una novela china, Suikoden, que se traduce como Margen de Agua, que es una novela donde los héroes tienen tatuados obras de arte en sus brazos, ¿no? Durante este tiempo la gente, digamos, empezando con la inspiración de esta novela, empezó a encontrar un gusto con el tatuarse y se podría decir que fue el inicio de la época de oro del tatuaje en Japón. Y bueno, esto no sabemos exactamente quién contagió a quién, si el arte, por ejemplo, del kabuki contagió el arte del tatuaje o viceversa, pero digamos, el pintarse la cara en el kabuki también se veía como algo bello. Se empezaron también a realizar estampados, por ejemplo, en madera, impresiones. La gilografía. Así es, y todos estos diferentes tipos de arte se empezaron también a expresar directamente a la piel. Digamos, el ser humano se convertía en el lienzo del artista. Yo soy el arte, ¿no? Sí, así es, para llevar, bueno, ese arte tan preciado que era tenerlo en tu sala, pues tú mismo lo llevabas en tu piel, ¿no? Es como luego llevas tu camisa del cuadro que te gusta, ¿no? Y originalmente la población no lo veía mal. De hecho, era algo hermoso. Era un tatuaje con un simbolismo. Eran normalmente realizados en una forma bella, atractiva, digamos, artística. Ya no eran los tatuajes como un castigo. Todo esto iba muy bien, este romanticismo, este momento de enamoramiento artístico entre el tatuaje y la población, hasta que el gobierno del Shogun puso un freno duro, porque era algo de origen extranjero. Así es, porque basándose en esta novela, donde los héroes, los personajes principales llevan tatuado el cuerpo, pues es algo que el shogunato no quería que estuviera como una idealización, ¿no? Algo a lo que seguir. Porque la gente empezaría a pensar, oye, hay tantas cosas buenas afuera, ¿por qué no tenemos comercio con otros países, no?
E inclusive tratándose pues de una novela china que, bueno, es China, es el país que más influenciaba a Japón, aún culturalmente, y había comercio con Japón. No solamente era por el hecho de ser extranjero, que ya era medio grave para el shogunato, sino que aparte los héroes en esta novela eran pues los desahuciados, los zarrapastrosos, como dirían, que vencían a la autoridad, ¿no? Así es, la peleaban, ¿no? Y bueno, ganaban, ¿no? Contra la autoridad. Entonces no querían que esto fuera una inspiración para la gente, ¿no? O sea, Es como la gente, mira, si te pasa algo como ellos, si lo echas, puedes quitarnos nosotros el poder, ¿no? y al mismo tiempo el hecho de haberlo prohibido causó que la gente que estaba en contra del shogunato o que era rebelde en algún modo, lo empezase a usar como simbolismo para decir estoy en contra del shogunato, ¿no? Y es en este momento que empieza la ilegalización, no se diga por cuestiones tal cual de leyes, sino también social, el estigma social contra el tatuaje, ¿no? Entonces eran cosas que usaban quizás los Ronin que se dedicaban a robar, por ejemplo, que estaban en contra del mandato de un daimyo en esa zona, etc. Empezaban a reconocerse entre ellos por el arte del tatuaje, pero no porque el tatuaje fuese algo que los identificaba entre ellos, sino porque era simplemente una forma más para oponerse, ¿no? Y también se idealizaban, ¿no? O sea, es el Robin Hood de la época hasta cierto punto, ¿no? Y todo esto sigue así hasta el siglo XIX más o menos, donde ya Japón abre sus puertas al occidente y bueno, llega toda esta influencia de ideologías de occidente. Había un tipo de doble preocupación con la entrada del contacto con el occidente, ¿no? Por un lado, no todo mundo en el occidente usaba tatuajes, y mucho menos en la cara, por ejemplo, así, ¿no? Entonces estaba normalmente más reservado, como se pueden imaginar, cosas como piratas, etcétera, que a la vez los piratas los sacaron de muchos de sus viajes por diferentes zonas exóticas, llamémoslo así. Entonces el mismo gobierno de Japón no quería que se ligase a Japón con el tatuaje porque podría significar y ligarse de que eran personas primitivas, ¿no? Así es, bárbaras o que no estaban civilizadas, ¿no? Sí, porque veían el trato entre Occidente con otras naciones asiáticas. Entonces, para evitar esto, se puso prohibiciones muchísimo más fuertes en ciertas zonas que estaban con más contacto con Occidente, como era el caso de Okinawa. O los puertos, ¿no? O que también eran muy susceptibles a caer, digamos, a caer en esa colonización que estaban buscando los países occidentales, ¿no? En el caso, como dices, de Okinawa y también Hokkaido. Así es. Y bueno, así se mantuvo las leyes durante todo el tiempo conocido como el Imperio Japonés. No había más sobresaltos. De todos modos, el tatuaje seguía vivo. O sea, había gente que quería tatuarse y finalmente no es de que puedan estar levantando la playera a todo el mundo. Y todo esto más o menos se mantuvo en este status quo hasta el final de la Segunda Guerra. En 1948, Estados Unidos hace que en las leyes japonesas desaparezca la prohibición hacia el tatuaje. Y después de que se levantó esta ley y que ya se podían tatuar sin problemas, sin tener la presión de las leyes, empezaron a sacar muchas películas sobre los yakuza pintados con todos estos tatuajes y así, hasta los finales de 1960, ¿no? Y es que estas películas eran una romantización positiva y negativa, ambas partes, de yakuza, ¿no? Donde eran un poco esta persona criminal, pero que al mismo tiempo tenía cierto valor de justicia, salvaba, ¿no? De honradez, de honor. Entonces era una mezcla entre samurái, ronin y yakuza, ¿no? Entonces, incluso visualmente muchas veces usaban, como pintan todavía los yakuza, con una espada, aunque sea corta, y el kimono medio abierto, el yukata, que se vea, y con que se vea parte del tatuaje y todo esto. Era una imagen que venía más atrás, era desde las pinturas de ukiyo-e y todo esto, de Edo. No era, o sea, el yakuza común y corriente va en traje o va en ropa deportiva, va como se viste cualquier persona. Pero para romantizarlo los ponían con estos tatuajes y esta idea más como de un ronin, ¿no? Así es, y es por esto que mucha de la generación del baby boom, que fue la que estuvo viendo estas películas, digamos, tiene esta idea de que los tatuajes son... la gente que tiene tatuajes es gente de yakuza y no es ni al 100%, o sea, digamos, es una cosa muy poco clara, ¿no? Pero... Porque incluso, seguramente, habrá yakuza que no tienen ni un solo tatuaje en su cuerpo, ¿no? O sea, también, ¿no? Y obviamente hay yakuza, se sabe, que sí tienen tatuaje
en su cuerpo. O sea, también no es de que la televisión o el cine empezó a hacer y los yakuza empezaron a pintarse, ¿no? O sea, sí se pintaban, pero era la imagen romántica que se puso y no eran los únicos que se pintaban. Pero después de esto, al hacerse cada vez más un tabú, pues empezaron a ser los únicos que se pintaban, ¿no? Así es, porque ellos, digamos, van por la calle mostrando, ¿no? Sin ningún miedo. Entonces, una persona que le gustaba tener su piel tatuada, pero que no tenía nada que ver con yakuza, pues tenía que esconderlo, ¿no? Más bien porque no quería tener ninguna relación con él. Quiero tatuarme, pero si me tatúo me van a pues, conectar con los yakuza y no lo soy, ¿no? Obviamente, entre más empezó a crecer la sociedad en modernizarse, digamos así, abrirse hacia Occidente, hacia la internacionalización, también empezó el tatuaje puramente estético, digamos, el tatuaje también simbólico, personal, etcétera, ¿no? Y había la población más joven un interés por el tatuaje. Y esto ha ido cambiando la percepción social. No necesariamente que la gente mayor haya cambiado de idea, sino pues cada vez son más los jóvenes que ven más positivamente el tatuaje, ¿no? Quizás no se sabe el número claro de cuánta gente tiene un tatuaje, pero se puede ver que pues la gente va y se hace tatuajes porque hay muchos locales, digamos, muchos negocios que hacen tatuaje en las capitales, bueno, Tokio, Osaka, o sea, ciudades grandes, ¿no? Digamos que si hay estos negocios es porque hay demanda, ¿no? Sí, inclusive el término que se utiliza para referirse al tatuaje como una cuestión estética, puramente, bueno, moderna, digamos, y el tatuaje hecho para simbolismo o con temas o código yakuza es distinto. Le llaman irezumi, que bueno, es básicamente meter la tinta. Eso aparte que, bueno, en general, si te pones que la imagen que es típica, no puedes ir a una tienda así a decir, hágame este diseño a una tienda normal, ¿no? Digo. Exactamente, porque también es eso, ¿no? Hay motivos muy concurrentes de los tatuajes de yakuza, ¿no? Normalmente son ciertos animales mágicos, por ejemplo. Tigres, serpientes, así, dragones. O símbolos muy, muy tradicionales japoneses, ¿no? También. No vas ni siquiera al mismo lugar a tatuarte una u otra cosa, ¿no? Así es, sí, porque ahí tienen como que sus especialistas, digo, el yakuza tiene sus especialistas. Si vas y te quieres hacer uno de estos tatuajes, pues... E inclusive cabe decir de que te puedes hacer un tatuaje simbólico, artístico tipo ukiyo-e, y eso tampoco te pone en el campo del yakuza, o sea, ya empieza a perder ese estigma tan fuerte que sí tuvo hace un tiempo. Personalmente, yo cuando era niño lo escuchaba, o sea, yo en algún momento de mi juventud también quise hacerme un tatuaje. Obviamente mi mamá así como que no. No. Pero es porque, bueno, mi mamá creció justamente con estas películas, digámoslo así. No es que las viese, pero era la idea social, ¿no? Esta idea de que tatuaje igual a yakuza en ese tiempo, ¿no? Pero digamos que dentro de todo, esa fuerza de que tatuaje igual a yakuza, estamos hablando que no duró ni 70 años, fue muchísimo menos, ¿no? Pero es una generación muy poblada y muy fuerte, sí. ¿no? Entonces tuvo mucha influencia en el Japón actual, pero no era tan así mal visto antes, ¿no? Ya en la actualidad, si ustedes vienen a Japón, está difícil que puedan venir a hacerse un tatuaje, porque por diferentes motivos, ¿no? Habrá quien quiera hacerse un tatuaje tipo de los estilos de yakuza o con la técnica original, que yo no sé qué tanto pueda doler, pero definitivamente no es la misma que la moderna. Así es. Duele más, duele menos, no tengo la menor idea, pero si ustedes quieren arriesgarse, son bienvenidos. Pero el punto es de que si ustedes ya tienen un tatuaje y vienen a Japón, no es de que la gente necesariamente los va a ver con un temor o debe ser de la mafia o así. El máximo los ven con curiosidad, porque no hay mucho, ¿no? Es lo que iba a decir, así como que, wow, qué padre, ¿no? Y ya no lo veo mucho. Así es, por ejemplo, pregunta mucho la gente que si puede venir a Japón, bueno, con sus tatuajes, porque quieren entrar a un onsen y bueno, hay lugares donde está explícitamente dicho que no se aceptan, no por otra cosa, sino porque los establecimientos no quieren... tienen muchos clientes de la edad del baby boom. Es lo que entonces no quieren molestarlos, ¿no? Porque, digamos, ellos son más clientes, ¿cómo le llaman? Recurrentes. Sí, entonces, uno que llega de visitante, llega una vez, puede arruinarle con tus tatuajes, pues
puedes alejar a los clientes recurrentes de ese establecimiento y va a ir para abajo, ¿no? Entonces, sí hay lugares donde se acepta o digamos no se está prohibido, pero tú puedes preguntar también si es un tatuaje chiquito que se puede poner un vendaje o tapar con algo, pues lo puedes hacer o puedes preguntar en Incluso grandes, algunas onsen te dejan, o sea, no es de que sea totalmente prohibido, no, o sea. Así hay, especialmente los lugares más turísticos, de turismo internacional además, no les van a decir absolutamente nada, sería dispararse en el pie, empezar a estar... Si la mayoría, si algunos tienen, aunque sea uno chiquito, así un tatuaje y decirle a cada de ellos que te van a pagar una cantidad considerable para meterse a un onsen y decirles no, hacer así como que... Entonces, sí, esto puede suceder en los onsen más tradicionalistas o en los más pequeños en un pueblito donde la gran mayoría de la clientela es muy adultos mayores, digamos así, más tradicionalistas, que se puedan espantar un poco. En balnearios así al lado del mar y todo esto, jamás les van a decir nada. Obviamente en el mar, en abierto, al máximo le sacarán una foto así discretamente porque les llama la atención, pero no les van a hacer ningún problema por tener un tatuaje, ¿no? Y bueno, de hecho se pueden ver estos tatuajes en, digamos, en pasarela, no sé, pasarela en vivo, sí. Si están por aquí en Japón, por ahí de la tercera semana de mayo, más o menos, está el Matsuri Sanja, lo realizan en Tokio, de hecho cerca del templo Seisoji, ahí en Asakusa. Ahí pueden ustedes ver a toda la gente tatuada, que no todos son yakuza, pero algunos son realmente impresionantes porque parece realmente que van como si fueran vestidos. Así, ¿no? Se tatúan de tal forma que parece así un guante o la misma camisa o así. O incluso cosas más chiquitas del brazo solamente así. Y obviamente la gente en este Matsuri va sin playera o con traje de baño, bikini shorts, cosas así para que se vea el tatuaje. O sea, lo están exponiendo, lo están presumiendo. Entonces están abiertísimos a que saques video o fotografía. Entonces no hay ningún problema. Y también está hecho para que pues la gente vea de que no es nada malo, ¿no? O sea, no es de... O sea, que puedes salir a un festival, es algo divertido, es un festival donde los niños van también y no va a pasar nada, no tiene que ver con los yakuza, es solamente un arte, ¿no? Más en tu cuerpo, ¿no? Y bueno, ha ido cambiando, ha ido perdiéndose este prejuicio contra los tatuajes, pero sigue teniendo cierta relación todavía en la sociedad, en algunos estratos, como les decíamos, con yakuza, entonces tampoco se sorprendan si hay algún comentario o si hay alguna noticia o algo así. Digamos, está en ese momento de transición, pero si quieren entender realmente un poquito más sobre la cuestión de yakuza, de los temas de yakuza, esta mafia japonesa, les recomendamos mucho este video que hicimos sobre yakuza, creo que les puede interesar mucho. ¿Y a ustedes les gustaría un tatuaje tipo japonés? ¿O tienen un tatuaje? Cuéntenos en los comentarios. Y si quieres seguir descubriendo Japón con nosotros, te invitamos a ver estos videos que aparecen aquí y a darle like a este video. Que te suscribas al canal y que compartas este video con tu familia y tus amigos. Nos ayudarías mucho. Sin más, nos vemos hasta la próxima. Bye bye.